Saludo videotutorial número 9 del curso de XHTML, en el que vamos a empezar a ver las tablas. Una de las herramientas HTML con más posibilidades y que puede ser utilizada de modos muy diferentes. Originalmente fueron desarrolladas para ayudar en la comunicación de datos tabulares, que en un principio eran usualmente bases de datos académicas o científicas. Pero las tablas son ahora usadas para muchos otros objetivos, incluyendo el diseño real de páginas, que fue uno de los usos más importantes, sigue siendo para las tablas en HTML. Es cierto que en la actualidad, con el uso de CSS, esto se ha limitado, pero es importante seguir conociendo en profundidad el uso de tablas en HTML. Dedicaremos este primer video tutorial a ver todo lo relacionado, todo lo fundamental con el trabajo de tablas en HTML, y dedicaremos un próximo video tutorial a ver todo lo relacionado con el diseño de páginas HTML mediante el uso de tablas. Vemos para empezar un esquema en el que se resumen las principales partes que puede tener, no todas tienen por qué aparecer siempre, pero las partes que pueden aparecer, que puede tener una tabla HTML. Puede tener un título, lo que se denomina caption, aparecen filas y columnas, pero posteriormente también aparecen celdas y aparecen filas, y dentro de ellas podemos diferenciar lo que es una cabecera de celda de lo que es un cuerpo de celda, lo mismo en la cabecera y el cuerpo de fila, y por último también podemos determinar pies de fila. Veremos ejemplos concretos de cada una de estas partes que pueden configurar nuestras tablas HTML. Vemos aquí un ejemplo en modo diseño de una tabla que contiene todas estas distintas partes que comentábamos, cada una de ellas con su nombre. Y vemos aquí el código que ha creado esta tabla con todas esas partes. Vamos a ir ahora desmenuzando las distintas partes que pueden aparecer en una tabla, la función y la sintaxis. Muchas partes de las tablas HTML son opcionales. Lo único que necesitamos para delimitar una tabla es el uso de la etiqueta tabla, table, y tenemos que definir las filas, round, a través de la etiqueta tr, y las columnas a través de la etiqueta tt. Aunque no suelo hacerlo, la razón es que aumenta mucho la duración de los videotutoriales, pero de vez en cuando no está mal. Vamos a escribir la tabla más simple posible directamente en el código. Para ello, como decíamos, tenemos que utilizar en primer lugar la etiqueta table y vamos a ponerle un atributo, vamos a darle un borde. El borde vamos a hacerlo igual a 1, por ejemplo. Y ahora, como decíamos, vamos a hacer simplemente una tabla que tenga una fila y dos columnas. Por lo tanto, en primer lugar, para la fila, como decíamos, tenemos que utilizar la etiqueta tr. Y ahora, dentro de la etiqueta tr, vamos a poner, como decíamos, dos columnas. Por lo tanto, la primera, td, y ahora aquí escribimos algo, cuerpo celda 1, por ejemplo. Y ahora observa la estructura, no haya problema. Vamos a poner otra columna, como decíamos. De nuevo escribimos td y cuerpo celda 2. Y ya, como lo hace el propio editor, tenemos ya cerradas todas las etiquetas, la etiqueta tabla con un borde, la etiqueta de cierre, la fila con el cierre y las dos columnas.
Si vamos a diseño, vemos esta sencilla tabla mediante el uso de esas tres etiquetas, table, tr y td. Como siempre, las etiquetas suelen ser mnemotécnicas, en inglés, en este caso tr de table round, para fila, y td de table date, que es cuando queremos poner en una celda datos. Lo veremos después como si en vez de ser para datos fuera una cabecera, tendríamos que utilizar otra etiqueta llamada th, en este caso de table head. Observa también cómo las columnas, las celdas, van siempre incluidas dentro de las filas. Por lo tanto, las etiquetas TD debemos incluirlas siempre dentro de una etiqueta TR. Como decíamos, es también posible anidar tablas unas dentro de otras. De hecho, es una particularidad muy popular de las técnicas HTML el uso de las tablas para poder diseñar páginas HTML, que será lo que veamos en el siguiente vídeo tutorial. Este diseño de páginas HTML mediante el uso de tablas se basa justo en esta habilidad que presentan las tablas para poder ser anidadas. Pues del mismo modo que decíamos antes que la etiqueta TD tiene que estar siempre dentro de una etiqueta TR, el anidamiento de tablas tiene que hacerse siempre dentro de una celda, por lo tanto tienen que ir dentro de las etiquetas TD. Más adelante en este video tutorial, cuando veamos en detalle las celdas y la etiqueta TD, hablaremos más de esto. Otra cosa a tener en cuenta es que en general una tabla HTML, para poder acomodar los contenidos que tienen sus celdas, se expande. Por ejemplo, en el código que aquí podemos ver, de nuevo dos tablas muy simples, simplemente utilizando las etiquetas table, tr y td, pero que contienen, como vemos, texto de distintos tamaños. No se le indica para nada un ancho ni ninguna otra dimensión a la tabla. Sin embargo, en la salida vemos como estas dos tablas, que son iguales en cuanto a la sintaxis, la salida es distinta, ya que automáticamente, como vemos, la tabla 2, que tiene texto de mayor tamaño, se expande para permitir ver todo el contenido. Como vemos en este otro ejemplo, una vez que la tabla se expande más allá de los límites del objeto que la contiene, que puede ser la ventana del navegador, como es en este caso, podría ser otra tabla también, o podría ser un marco de un determinado tamaño, los contenidos de las celdas entonces aparecerán no completos, y tendremos que utilizar el scroll, como se muestra en la figura, para poder movernos a lo largo de todo el contenido que presenta la tabla. A veces puede que queramos manualmente determinar nosotros un ancho para nuestra tabla, y podemos hacerlo mediante el uso del atributo width dentro de la etiqueta table, lo que nos permite configurar el tamaño de la tabla especificando el ancho que esta tabla va a tener, bien en píxeles o bien en un porcentaje total del tamaño que va a tener nuestra ventana. De nuestra ventana o del objeto que contenga a la tabla que estamos creando, que, como decíamos hace un momento, puede ser otra tabla si usamos tablas anidadas, o pueden ser marcos, no solo tiene por qué ser la propia ventana del navegador. Por ejemplo, de nuevo escribiéndolo, aunque nos lleve un poco más, ver cómo podemos especificar para crear una tabla que tenga un ancho del 50% del objeto que la contenga. Para ello, recuerda, como hacíamos antes, tenemos que empezar utilizando la etiqueta table y le vamos a dar un borde para que después la podamos ver bien. Si no, a veces hay dudas de saber dónde está la tabla, lo que es la tabla y lo que no. Y decíamos como otro atributo que tenemos que utilizar entonces es el atributo width, en el cual le indicamos el ancho que queremos que tenga esta tabla.
Como decíamos, puede ponerse en píxeles o en porcentaje. En este caso queremos un porcentaje que sea el 50% del objeto que contenga, del objeto contenedor dentro del cual va a ir la tabla. En este caso es el propio navegador, ya decíamos, podrían ser también otros. Cerramos la etiqueta y ahora aquí podemos ya incluir todas las celdas que queramos y que se readaptarán para ocupar exactamente el tamaño que aquí indicamos, que es el 50%. Recuerda que para crear celdas, en primer lugar tenemos que crear filas, una fila en este caso, que es la que va a tener mediante el uso de tr. Y ahora dentro de tr podemos poner todos los tds que queramos. Esto, recuerda que lo que hacemos ahora, de dejar espacios o no, simplemente es para claridad para nosotros mismos, ya que no tiene consecuencias en el código. Ponemos aquí, por ejemplo, celda 1. A lo que me refiero es que si ahora sigo escribiendo aquí, y creo aquí otra, td, celda 2, esto tiene la misma salida, lo vemos aquí en diseño, que si hacemos esto. En la salida no hay ninguna diferencia, eso ya lo tienes que saber, pero simplemente aquí sí que puede quedar más claro, puesto así para nuestro propio uso, para mejor entender lo que estamos escribiendo. Otro modo, recuerda también la comodidad a veces de copiar y pegar y no estar repitiendo cada vez el código cuando es código repetitivo. En este caso pues queremos poner unas cuantas celdas más. Cambiamos aquí simplemente ahora el número. Y tenemos, por lo tanto, ahora con esto una tabla que va a contener 4 celdas, pero que se va a redimensionar para ocupar exactamente el 50% del ancho de nuestra ventana del navegador. Si lo vemos aquí en diseño, observa cómo exactamente ocupa ese 50% que le indicamos. Cada una de las celdas se redimensiona para repartirse ese 50% de la tabla. En este caso, si aumentáramos el tamaño de cualquiera de las celdas, por ejemplo, en esta celda 1 con un mayor tamaño, lo que hará en este caso es hacer que ocupe un espacio debajo, lo vemos aquí en diseño, pero el ancho sigue siendo el mismo, el 50% repartido. Lo veremos después a continuación más en detalle, pero podríamos redimensionar dentro del 50%, dándole cada uno a cada una de las celdas un tamaño distinto, pero en ese caso tendríamos que indicar un width, un ancho para la celda en concreto, para las celdas. Lo veremos en un momento, pero aquí vemos cómo se reparten el espacio y si una tiene un mayor contenido, lo que hace es aumentar en altura el tamaño de la celda para que coja. Por lo tanto, aquí dentro de esta etiqueta que usamos en este caso, que es la etiqueta de celda, recuerda tabledate, td, podemos también utilizar el atributo width e indicarle un ancho que entonces se adaptaría a él. Lo podríamos hacer también con la otra etiqueta de celda, la celda de cabecera, th, podríamos hacer lo mismo, o incluso también dentro de la columna, las etiquetas col o col group. Lo veremos en su momento cuando hablemos en este mismo video tutorial tanto de las celdas como de los modos para agrupar columnas. Observa cómo utilizar un porcentaje en el atributo ancho permite a la tabla aumentarse a sí misma de modo dinámico para readaptarse al tamaño del contenedor. Observa aquí, por eso lo he hecho un poco más fuera, pero fíjate cómo cuando aumento el tamaño de la ventana, automáticamente la tabla se readapta para seguir ocupando el 50%. Bueno, en este caso ahora se fue, pero aquí la teníamos, el 50% de la ventana. Si lo que necesitas es especificar el ancho concreto que quieres que tenga una tabla, en este caso, en vez de un tanto por ciento, lo que tenemos que utilizar es píxeles. Imaginémonos que queremos una tabla que tenga un ancho de 400 píxeles. Pues simplemente en width, en vez de poner un tanto por ciento, ponemos 400. Con esto ya llegaría, es por defecto lo que hace un tamaño absoluto, pero si no también podemos poner px para hacer referencia a que son píxeles. Si lo vemos ahora en diseño, observa el tamaño, que puede parecer más o menos igual, pero observa como ahora, si aumento el tamaño de la ventana, la tabla no se modifica, se mantiene exactamente igual, la reduzcamos o no, ya que en este caso, en caso de que sea más pequeña, como vemos de nuevo aparece el scroll,
pero no se readapta porque tiene un tamaño absoluto que son 400 píxeles. Por tanto, en caso de que la tabla tenga un ancho que exceda el del contenedor, de nuevo de la ventana, o de el contenedor, el objeto que contenga a la tabla en concreto, si se trata de una ventana de navegador, o usamos un navegador que utiliza barras de scroll, aparecerán, se habilitarán las barras de scroll. En caso de que fuera en una página que tenga deshabilitada el uso de barras de scroll, el comportamiento va a depender del navegador que estemos usando, pero en general lo que ocurre es que el navegador entonces redimensionará automáticamente la tabla para mostrar el contenido. Como norma, veremos después alguna excepción, pero como norma debe indicarse que los navegadores van a intentar siempre mostrar todo el contenido de la tabla. Así que si le indicamos un tamaño a una tabla o bien a una celda de una tabla y luego incluimos en ella un contenido que lo supere, el navegador va a buscar el modo, sea ancheando la tabla, sea aumentando su altura, para conseguir mostrar todo el contenido. En este caso en concreto, si donde tenemos 400 píxeles ponemos 900, que es más que el tamaño que va a haber en el navegador, inmediatamente el navegador, aunque ahora no se ve, queda justo debajo, pero está el scroll habilitado y como vemos tendríamos que mover el scroll para ver toda la tabla. La etiqueta table admite también el atributo denominado align, que aquí vemos, que controla si la tabla está posicionada dentro del elemento que la contiene. Este atributo align admite las posibilidades de left, right y center como valores que podemos incluirle. Aquí los tenemos. Y lo que hace en este caso, recuerda que no hablamos del contenido de una tabla o de una celda, sino hablamos de la propia tabla, que es la que le estamos aplicando atributos, y esto lo que hace es alinear la tabla dentro del objeto que la contiene. Por ejemplo, si con la tabla que tenemos ahora le indicamos center, con esto lo que haremos ahora es tener una tabla que ocupa el 50% del objeto que la contiene, pero se sitúa en una alineación central en el centro de ese objeto. Lo vemos aquí en el diseño y observa cómo la tabla, en vez de aparecer a la izquierda, que es como alinea por defecto, nos aparece en el centro. Si en vez de poner center pusiéramos right, miramos cómo ahora nos aparece a la derecha y obviamente lo mismo con left a la izquierda. Desde luego, si tuviéramos una tabla a la que no determinamos un ancho en concreto y ocupara toda la extensión del objeto que la contiene, entonces la alineación no tiene sentido, ya que si ocupa todo el tamaño sería igual cualquiera de ellas. Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de crear tablas es el espaciado que van a presentar las celdas. Y respecto al tema del espaciado de las celdas, hay dos opciones que se denominan cell spacing y cell padding. Se trata de dos atributos que hay que escribir del modo que aquí aparecen. Para el espaciado de celda, cell spacing, y para el padding de la celda, cell padding. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cell spacing y de cell padding? Pues cell spacing es el espacio que va a haber entre las celdas que forman una tabla, mientras que cell padding es el espacio que va a haber entre el borde de cada una de las celdas y el contenido que hay dentro de las celdas. Lo vemos en un ejemplo sobre la misma tabla que estábamos utilizando antes. Y como decíamos, tanto cell spacing como cell padding son dos atributos de la etiqueta table y por lo tanto podemos localizarlos dentro de ella. Vamos a empezar viendo el resultado de poner un cell spacing. Y ahora, como también ocurría antes, podemos darle un valor absoluto en píxeles o darle un valor relativo en tanto por ciento. Si ponemos valor absoluto no es necesario poner px, puede ponerse pero no es necesario. Y en este caso lo que le indicamos es que entre cada una de las celdas tiene que haber un espaciado de 10 píxeles. Si ahora lo vemos en diseño, observa esa separación que aparece entre las celdas con el tamaño indicado. Si quitáramos el cell spacing,
vemos la diferencia que existe. Cel padding, como decíamos, nos permite determinar el espacio que va a haber entre el borde de la celda y el contenido de esta celda. En alguna ocasión puede ocurrir que cuando lo vemos aquí en el modo diseño no aparezca tal como va a aparecer posteriormente en la página del navegador. Incluso recuerda que no siempre el comportamiento del código es igual según los distintos navegadores. Por eso es importante, es una buena práctica, siempre probar nuestro código en como mínimo los 2 o 3 navegadores más utilizados. Vemos en este ejemplo el uso de cel padding. Vamos a poner un tamaño de cel padding considerable para que se vea bien la diferencia. Y aquí lo vemos en la salida. Esto de encima queda de antes, ahora no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo, pero bueno, da igual, simplemente es para ver a qué nos referimos cuando hablamos del cel padding, la distancia entre el borde de la celda y el contenido, que en este caso, como vemos, es considerable al haber puesto 20. Recuerda de nuevo que esto puede ser en valores absolutos, como hicimos ahora, sin poner nada o poniendo el número IPX, o también en valores relativos si usáramos un tanto por ciento después del valor que le diéramos. Si modificáramos aquí los datos y en vez de 20 pusiéramos 0, con lo cual quitamos totalmente ese espacio, aquí podemos verlo ahora con un cel padding de 0. Debemos señalar también, aquí lo puedes ver, que aunque ahora en este ejemplo que estamos viendo aquí no hemos puesto nada en cel spacing, sí que aparece un cierto espaciado entre cada una de las celdas, no aparecen totalmente unidas. Eso se debe a que por defecto el valor de cel spacing y de cel padding no es 0. Por defecto el cel spacing, el espacio entre celdas, es de 2 píxeles, y el espacio entre la celda y el contenido es de 1 píxel. Por lo tanto, si lo que quieres es que no haya ningún espaciado entre celdas, tienes que indicarlo con estos dos atributos poniendo 0. En caso de no ponerlo, recuerda, será 2 para el cel spacing y 1 para el cel padding. Lo vemos de nuevo, vamos a poner cel spacing y vamos a hacerlo igual a 0. Y observa cómo la separación entre celdas desaparece y también cómo cada uno de los contenidos aparece totalmente pegado a la celda que lo contiene. Seguimos viendo lo fundamental de las tablas y nos paramos ahora en ver los bordes y los separadores que pueden ser configurados para las tablas de muy diferentes modos. Podemos utilizar el atributo border de la etiqueta table para configurar el borde exterior que presenta una tabla. Si quisiéramos crear una tabla con un determinado borde, utilizaríamos la etiqueta table y le daríamos en border un determinado tamaño. A partir de eso lo vemos ya con varios ejemplos creados. Observa, simplemente creamos una tabla y le indicamos un borde. Vamos a hacer con 3 ejemplos, una en la que determinamos sin borde, otra con borde 1 y otra con borde 5. El resto es crear, como ya indicamos, primero la fila con tr, table round, y posteriormente las celdas de datos con td. Vemos la salida en modo diseño y aquí tenemos sin bordes, con borde 1 y con borde 5. De no especificar el atributo border en la etiqueta table, el borde por defecto es 0 o no borde, que cuando estamos diseñando aparecen estos puntos, pero que desde luego en el navegador eso no se vería, se verían los datos, pero no se vería la tabla ni las celdas en cuanto a la estructura.
La visualización de los bordes, uno de los usos que puede tener es para poder visualizar de forma clara problemas que podamos tener a la hora de configurar código HTML cuando usamos una tabla, por ejemplo, para diseño, mediante la aparición de bordes que podemos hacer desaparecer posteriormente. Podemos encontrar de forma más clara cualquier tipo de problemas que tengan tablas anidadas, celdas dentro de las tablas o problemas similares. Otra de las posibilidades es que queramos que solo aparezca alguno de los bordes de la tabla y no todos. Para ello tenemos que utilizar dentro de la etiqueta table el atributo frame y este atributo nos permite, con los distintos valores que aquí vemos, determinar que aparezca o ninguno o todas, o que aparezca solo la línea del borde superior o del borde inferior o de los lados verticales, en fin, cualquiera de las opciones de los bordes que rodean la tabla. En un ejemplo concreto, si aquí en Table Border 5 queremos poner que solo aparezca en determinados puntos, utilizamos el atributo frame y aquí los valores de frame que indicábamos antes. Vamos a poner, por ejemplo, solo arriba, above, y aquí lo vemos en la salida en el navegador. Recuerda que puede haber diferencias dependiendo de los navegadores. Como vemos, aparece el exterior, aparecen sin embargo los separadores de celdas. Veremos ahora también el atributo con el cual podemos determinar los separadores de celdas, cuáles aparecen y cuáles no. Pero aquí el borde exterior, observa cómo solo aparece el de arriba con el tamaño 5 que se le indica. Se trata del atributo rules, también de la etiqueta table, que es el que nos permite controlar qué separadores van a existir entre las celdas. Es por lo tanto cuando nos referimos a bordes de las celdas, entre las celdas, a diferencia de los bordes de la tabla, que son los bordes exteriores. Vemos en un ejemplo concreto, veíamos aquí en la salida antes, con borde 1 y el separador entre celdas. Si en el código, ahora dentro de la etiqueta table, dejamos un borde, pero indicamos un nuevo atributo, que es rules, y indicamos en este caso rules, pues por ejemplo none, con lo cual indicamos que no queremos que aparezca ningún separador entre celdas. Y vemos aquí el resultado en la salida en el navegador. Observa cómo mantiene el borde externo, el que se marca con border, pero sin embargo no aparecen los separadores entre las celdas, ninguno, ya que indicamos no. Recuerda que hay valores, los que indicábamos en la tabla, que como siempre acompañarán al video tutorial. Esto, usando por ejemplo el Dreamweaver, como hacemos, ya vemos como en el momento en el que escribimos el atributo nos aparecen los valores, pero no es tampoco cosa de memorizarlas, se puede tener las tablas, en fin. Pero sí que es importante saber las posibilidades y su utilización. Si en una tabla queremos que aparezcan los separadores entre celdas y queremos determinar un ancho para esos separadores, podemos hacerlo mediante el uso de cell spacing que veíamos antes, que recuerda que es el espaciado entre celdas y por lo tanto serviría también como ancho de separador. Vamos ahora a analizar los distintos elementos que forman una tabla por partes y empezamos por las filas de la tabla, que son los elementos horizontales que aparecen en la parrilla de la tabla y que están siempre delimitadas por la etiqueta de fila de tablas, la etiqueta TR de Table Run. La etiqueta de fila TR se usa siempre dentro de la etiqueta table y a su vez recuerda que es la etiqueta que tiene que contener después las celdas TD. Ten en cuenta que solo usamos TR, la fila, y por ejemplo ahora aquí pusiéramos contenido. Si ahora lo vemos en salida no veríamos nada, porque hay que poner la TD, la celda que va a llevar ese contenido. Si queremos tener una única fila, lo podemos hacer también poniendo TR y dentro una única celda.
con el contenido que queramos introducirle. Y ahora sí, si lo vemos en diseño, observa cómo aparece una única fila con el contenido en su interior. Porque recuerda, por tanto, que las filas están siempre divididas en celdas individuales mediante el uso de etiquetas embebidas que vayan dentro de la etiqueta TR, y puede ser la etiqueta TD o la etiqueta TH, son las dos etiquetas de celdas que veremos en un momento cuando analicemos más en detalle las celdas. La etiqueta TR admite los siguientes atributos que puedes ver aquí en este esquema: align, char, char of y valign. De ellos los más importantes, align, que es el que indica el alineamiento horizontal de datos dentro de la fila, y puede tener los valores que aquí vemos, right, left, center, justify o char, y valign, que es para el alineamiento vertical de datos dentro de la fila, y que también puede ser, como vemos aquí, top, middle, bottom o baseline. Vemos aquí un ejemplo de alineamiento vertical. En el primer caso en el bottom y en el otro en el top. Observa cómo se adecua según el tamaño que tenga la fila, por eso aumentamos el tamaño en este lado. Los atributos de align, tanto horizontal como valign, alineamiento vertical, son aplicables también a las etiquetas de celda, y en este caso para aplicar a una celda en concreto y no a la fila. En este caso, si queremos aplicarlo a toda la fila, lo hacemos en la etiqueta TR, pero podemos hacerlo también tanto en las etiquetas TH como TD de celdas, o en las de columna, col o col group. Lo veremos ahora cuando hablemos de las celdas también. El atributo bgcolor, configurado para determinar el color de fondo, en este caso de una fila, es de los atributos que ha sido desaconsejado a partir de HTML 4.01, y en lugar de usar este atributo es recomendable que usemos estilos para lograr el mismo efecto. De todos modos, vemos aquí un ejemplo de la utilización de bgcolor, un color verde. En este caso aplicado, son los atributos que puede aplicarse también a una fila. Vamos a ver entonces otro de los elementos clave en las tablas, que son las celdas individuales de una tabla, que son los elementos que en realidad alojan datos. En HTML también la definición de celdas define a su vez las columnas de cada tabla, ya que recuerda que las celdas van siempre dentro de la etiqueta filas de TR. Veamos un ejemplo rápido de tabla con celdas. Vamos a crear una tabla con un borde de 1 para que se vea. Y vamos a ponerle un cell padding de 5 para que quede claro. Para crear celdas, lo primero, recuerda, tenemos que utilizar la etiqueta TR, y ahora dentro de la etiqueta TR incluimos las celdas que queramos. Vamos a poner, por ejemplo, columna 1, columna 2, columna 3. Ya tenemos cerrada TR, y para que quede más claro podemos simplemente copiar y pegar para tener, en lugar de una fila con columnas, en este caso una fila con 3 celdas, una fila con 2 filas con 3 celdas cada una. Lo vemos en el diseño, y observa aquí el modo en el cual definimos las celdas, que a su vez son las columnas, dentro de las filas TR, TD.
Otra norma de trabajo importante, aunque no obligatoria, pero que ya comentamos en otras ocasiones, es el interés que tiene, sobre todo en códigos largos, formatear de modo claro, sobre todo en el tema de las tablas, ya que si no puede ser después bastante difícil ver cuál es la estructura de una tabla, sobre todo si hay distintas filas, celdas, tablas anidadas. Por eso puede ser una buena idea, sobre todo cuando se quieren crear tablas complejas, marcar una serie de normas para el modo en el cual se formatea, con sangrados para cada una de las filas, sangrados para las columnas. No existe una norma, ahí simplemente cada uno puede determinar aquella que sea más clara y seguirla, eso sí, siempre, como modo de poder de modo claro entender la estructura de sus tablas cuando ésta se hace compleja. Como veíamos, con este código lo que hacemos es definir una tabla que va a tener 2 filas y va a tener 3 columnas al haber incluido en cada una de las filas 3 conjuntos de etiquetas TD, como aquí vemos. Pero cuando trabajamos con celdas ya dijimos en alguna otra ocasión que además de las etiquetas TD, podemos utilizar también las etiquetas header, las etiquetas TH, de table header, para definir columnas que son la cabecera para esas columnas. Podemos expandir este ejemplo para añadirle cabeceras, columnas de cabecera. Simplemente copiamos una de las filas completa. Va a ser la cabecera, desde luego la ponemos al principio. Y ahora llevamos a cabo algún cambio, ya que, como decíamos aquí, va a ser de cabecera, por lo tanto la etiqueta que vamos a usar es TH, y ahora aquí le ponemos cabecera en lugar de columna. Bueno, hay que cambiarlo de todas. Ya digo que esto no me gusta demasiado hacerlo directamente en el video tutorial, aunque sé que para mucha gente, si no ve cómo se hace, le parece, en fin, que le gusta más verlo hacer, pero aumenta mucho el tiempo de duración de los videotutoriales sin aportar realmente demasiado. Vemos aquí el diseño ahora de la tabla con 3 filas. Y vemos cómo sigue existiendo 3 columnas, pero de ellas la primera celda es de cabecera, mientras que las otras 2 son de datos, TH y TD. Las etiquetas table header, TH, hacen más sencillo formatear cabeceras de columnas, como aquí vemos, sin tener que acudir al formateo de los caracteres individualmente. En la mayoría de los navegadores este código renderiza las celdas con etiqueta TH con una fuente negrita, que es la que está determinada por defecto para la etiqueta TH. Si quisiéramos tener el mismo resultado sin las etiquetas de cabecera, tendríamos que incluir un formateo de carácter bold, similar al siguiente, sencillo también, pero que llevaría más tiempo. No estaría mal, por ejemplo, que como práctica lo hicieras de los 2 modos y vieras el resultado exactamente el mismo. Lo único que habría que hacer en este caso es poner etiquetas TD normales y posteriormente a el contenido aplicarle la etiqueta B de negrita. Habrá que hacerlo para cada una de ellas. Sería un modo de hacerlo. Como siempre, con el tema de las tablas hay distintos modos, pero una forma que puede ser muy práctica, porque incluso recuerda que posteriormente a esta etiqueta TH podríamos darle unas características específicas que serían aplicadas a todas las etiquetas que tuvieran que fueran ese tipo de etiqueta TH. Por lo tanto, esto simplemente es el defecto, pero podríamos dar otras características que serían inmediatamente aplicadas a todas las etiquetas del mismo tipo. Por eso, usando CSS, hojas de estilo, las opciones de formateo en la etiqueta TH, en todas las etiquetas, en este caso estamos hablando de la TH para cabeceras, son prácticamente ilimitadas. Simplemente tendríamos que definir el formateo apropiado o los distintos formateos, las clases de formateo que quisiéramos dar para distintos tipos de cabeceras.
Nos paramos un momento en ver otro de esos consejos prácticos que suelen ser muy útiles después de entender algo para ver sus pequeños detalles. Ya decíamos antes que las etiquetas TD van siempre dentro de etiquetas TR, que la etiqueta TR no se puede usar sola. Aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos denominar pseudocódigo porque simplemente no funciona. El resultado va a variar dependiendo de los navegadores, pero en general no va a crear nunca 3 filas como aquí ponemos, ya que este no es el sistema para utilizarlo. Lo vemos aquí en la salida. Si con otros navegadores podrían aparecer los nombres colocados uno detrás de otro, eso dependería del navegador, pero nunca nos va a crear la tabla. Recuerda que para crear las tablas tenemos que incluir dentro de la etiqueta TR etiqueta TD. Pues ese otro tipo, porque este ya lo habíamos visto, es que las etiquetas TD vacías, muchos navegadores no las entienden y por lo tanto no hacen que aparezca un espacio vacío. Por ejemplo, si ahora aquí pusiéramos otras, lo vemos aquí en uno completo. Bueno, siempre te he puesto otras dos etiquetas TD para otras dos celdas, esta sí con algún contenido, la primera sin él, y ya indicaba que en este caso va a depender del navegador, pero hay navegadores que no ven este primer espacio y por lo tanto no aparece el espacio. Si queremos utilizar una celda vacía, lo que tendremos que hacer en este caso es utilizar uno de esos caracteres especiales que ya vimos, el de espacio sin ruptura, que si recuerdas era no break space, NBSP, que haría que apareciera en este caso sí ya con toda seguridad la celda vacía. En este caso aquí ahora vemos como ya aparece también con el espacio que lo rodea. Y si lo quitáramos el navegador veríamos también. Por lo tanto, un ejemplo del uso, que este es uno de los que más utilidad puede tener de los caracteres especiales cuando queremos dejar espacios en blanco. Ya sabemos todos que en HTML con darle al carro para que se mueva hacia adelante no vale. Y en este caso lo que tenemos que hacer es introducir este carácter especial las veces que queramos que aparezcan espacios en blanco. Otro truco que todos usamos a veces, me imagino que muchos los habréis usado, pues es utilizar letras, caracteres normales, en el color del fondo, por ejemplo en color blanco, con lo cual aparece el carácter pero no se ve. En fin, después siempre hay la persona que te escribe diciendo ¿qué quiere decir aquellas 4 A's que aparecen que he visto cuando pasé por encima del ratón o algo así? En fin, la función es esa, pero mucho mejor utilizar un carácter especial de este tipo. Pues siguiendo con las celdas, que como vemos representan los elementos más pequeños dentro de una tabla, pero sorprendentemente son los que tienen más atributos para sus etiquetas. Los atributos que son admitidos por la etiqueta TD o TH, las etiquetas, son los que se muestran aquí en la tabla, en este diagrama, y como ves son un número muy considerable. Cada uno de ellos va con una explicación. Ahora no vamos a pararnos ahora en ver cada uno, sino tendríamos que dedicar solo un video tutorial para ver las celdas, como ves, pero simplemente va explicado. Y siempre recuerda que es una muy buena práctica. Yo soy de los que creo que las prácticas no hay nadie mejor que uno mismo para plantearse, porque uno es el que sabe lo que no entiende bien, que es aquello que tiene que practicar, que no prácticas ya hechas. La gente que nos dedicamos a la educación sabemos que el mejor mecanismo es un mecanismo que sale de la propia persona para aprender. Así que en este caso no estaría mal que como práctica intentaras utilizar estos distintos atributos de las etiquetas y ver los resultados, modificarlo e intentar entender cada una de ellas su utilidad. Otro de los elementos que puede ser útil en la creación de tablas es la utilización de lo que se denominan los captions, los encabezados de tabla, de la que aquí vemos la etiqueta caption, y que es un método sencillo para añadir un texto descriptivo en cualquier tabla. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla con un encabezado de tabla en el que aparece información sobre la resolución de monitores, pero eso es lo de menos, simplemente para ver la estructura en un ejemplo real. Y aquí vemos el código,
aparte de las etiquetas TR y TD, y también las etiquetas TH que utilizamos para las columnas de cabecera. También tenemos aquí el título, el encabezado de tabla, que creamos con la etiqueta Caption, y observa cómo esta etiqueta tiene que ir justo después de la etiqueta Table. La primera etiqueta dentro de la tabla, después de la propia de la tabla, tiene que ser la etiqueta Caption, en la que se le indica el texto de encabezado para la tabla. De nuevo, y esa es una de las grandes ventajas que tiene este tipo de etiquetas, a partir de la etiqueta Caption, podemos, mediante el uso de estilos, formatear los encabezados de tabla del modo que queramos. Veremos en su momento, en la parte dedicada a las hojas de estilo dentro del curso,